Mendoza Andrade, pertenezco al CEAD de Pamplona, estudiante en formación del programa académico Tecnología y Regencia de Farmacia. Fundamentos de la matemática se divide en 3 unidades de aprendizaje. Aritmética analítica, que contiene sistema de numeración, proporcionalidad y sistemas de medida. Álgebra simbólica, que contiene expresiones algebraicas, ecuaciones y funciones. Geometría, que contiene geometría plana, geometría en el espacio, áreas y volúmenes. La unidad 1, aritmética analítica, contiene sistema de numeración, que abarca operaciones de base numérica, sistema numérico y conversión de base. Proporcionalidad, que contiene razones, proporciones, proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Sistemas de medida, que incluye magnitudes, sistema de medida internacional y relación entre unidades de medida. Problema de actividad del entorno práctico. Para empapelar una habitación se necesitan 15 rollos de papel de 0,45 metros de ancho. ¿Cuántos rollos se necesitan si el ancho fuera de 0,75 metros? Entonces, para el desarrollo de este problema, entonces empleamos regla de 3. Si para 15 rollos se necesitan 0,45 metros de ancho, si tenemos el papel de 0,75 metros de ancho, ¿para cuántos rollos alcanza? Entonces realizamos la operación 15 rollos por 0,75 metros y lo dividimos en 0,45 metros. Obtenemos como resultado que se necesitan 25 rollos de papel para empapelar una habitación si el ancho fuera de 0,75 metros. Calcula el volumen de un cilindro que tiene radio de base 5 centímetros y 10 de altura, 10 centímetros de altura. Entonces la fórmula es volumen igual a pi por radio cuadrado por altura. Volumen entonces igual a pi, que es 3,1416, por el radio, que sería 5 al cuadrado, por 20 centímetros, que es la altura. Eso, así, realizando la operación, obtenemos que el volumen del cilindro es igual a 1570,8 centímetros. Identificar los elementos, coeficiente, parte literal y grado del siguiente monomio. 12x a la y a la 3, x a la 3, y a la 3. Para identificar el grado, entonces, de un monomio se suman los exponentes de las letras o variables. En este caso sería 3 más 3, entonces sería igual a 6, que sería el grado. Para determinar el coeficiente del monomio tenemos en cuenta que el coeficiente es el número que aparece multiplicando las variables. En este caso sería 12 el coeficiente. La parte literal es la que está constituida por letras y el exponente en este caso sería x a la 3, y a la 3. La parte numérica es el número que aparece multiplicando las variables. En este caso el número que está multiplicando las variables es 12. Encuentra una expresión algebraica para el área y perímetro de la siguiente figura. Entonces nos dan un cuadrado con longitud de un lado x más 1, nos piden hallar el perímetro. Entonces el perímetro de un cuadrado es simplemente 4 veces la longitud del lado, entonces sería 4 veces la longitud de x más 1. Entonces el perímetro sería 4 por x más 1 o 4x más 4. Para hallar el área del cuadrado sabemos que es lado por lado. En este caso sería x más 1 por x más 1. Sabemos que el cuadrado tiene la longitud de sus lados igual. O también podría ser x más 1 al cuadrado. Resuelva las siguientes ecuaciones de primer grado. Ejercicio 1, 4x igual a 2x menos 12. Para realizar este ejercicio necesitamos despejar las x a un lado y los números a otro. Entonces, 4x igual a 2x menos 12. Entonces pasamos las x para un lado y los números para otro. Entonces quedaría 4x menos 2x, pasa porque como estaba positivo pasa a negativo, igual a menos 12. Entonces 4x menos 2x sería 2x positivo, igual a menos 12. Como necesitamos despejar la x, entonces dividimos por 2 y dividimos por 2. Entonces quedaría x igual a menos 6. Para el ejercicio 2 realizamos el mismo procedimiento. Los números aparte y las x
aparte para poder hallar el valor de la X. En la ciudad donde se encuentran hay 6.534 automóviles. La Secretaría de Transporte de esta ciudad quiere volverles a asignar el número de placa. Para ello contratan una empresa la cual será la encargada de realizarla. Esta empresa para realizar las placas da las siguientes especificaciones. Las placas solo tendrán números. A cada automóvil se le asignará una placa distinta. Para la realización de las placas, la empresa, por reducir costos, solo cuenta con las siguientes planillas: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y las placas tendrán la siguiente forma. Si las placas se empiezan a construir en orden, a una de las sucursales que provee dichos medicamentos se le asigna la placa a uno de sus vehículos. ¿Cuál será el último número de la placa en construirse? Entonces, para la solución de ese problema, entonces tenemos 6.534 automóviles, lo dividimos en 6, que es el número de dígitos de las placas, y después ordenamos los residuos para saber cuál es el último número de la placa. Entonces, como residuos obtenemos 50130. Entonces el número de la última placa es 50.130. Para resolver la otra pregunta, si en los siguientes 6 meses ingresan 342 automóviles, a una de las sucursales se le asigna nuevamente la última placa. Por lo tanto, ¿cuál será el diseño de la última placa que asignaron? Para saber cuál es el último número de la placa que asignaron después del ingreso de los 342 automóviles, entonces sumamos 6.534 automóviles que habían más 342 para un total de 6.876. A eso lo dividimos en 6, que es el número de dígitos de la placa, y realizamos la operación. Dividimos y obtenemos como residuos 51500. Entonces el diseño de la última placa, después de incrementar los 342 automóviles, es de 51.500. Una sucursal el mismo día compró 3 cajas de obsequios. También adquirió papel para envolver regalos y tarjetas de agradecimiento. Si el costo total del papel y las tarjetas fue de 6.000 y él pagó fue 420.000, el costo de cada caja de obsequio fue ¿de cuánto? Hallamos el valor pagado por el obsequio. Pagó 420.000 menos 6.000 de pagado del papel y las tarjetas, obtenemos 414.000, el valor pagado por el total de obsequios, pero nos están pidiendo el valor por cada obsequio. Entonces, el valor pagado por el total de obsequios lo dividimos en 3 cajas de obsequios que compró. Entonces 414.000, el precio total pagado, lo dividimos en 3 cajas de obsequio, obtenemos 138.000 el precio de cada obsequio. La sucursal más lejana se encuentra de alejada a 18.362 pies de la sucursal principal. Si en una milla hay 5.280 pies, ¿a qué distancia se encuentra en millas la sucursal más lejana? Para la solución de este problema, entonces empleamos regla de 3. Si en una milla hay 5.280 pies, ¿cuántas millas hay en 18.362 pies? Hacemos la operación. Una milla por 18.362 pies y lo dividimos en 5.280 pies, obteniendo como resultado 3,477 millas. Entonces la respuesta se encuentra a 3,477 millas, la sucursal más alejada. El camión de reparto recorre a una distancia viajando a 80 km por hora en 7 horas para llegar al punto de destino para hacer su entrega. ¿En cuánto tiempo recorrerá ese camino si viaje a 70 km por hora? Entonces, si en 80 km por hora recorre 7 horas, en 70 km, ¿cuánto alcanza a recorrer? Hacemos regla de 3. 70 km por 7 horas dividido en 80 km por hora. Obtenemos que recorre el destino en 6,125 horas. ¿A qué velocidad debe viajar si quiere recorrer en 5 horas? Entonces, si 80 kilómetros por hora recorre 7 horas, en 5 horas, ¿cuántos kilómetros recorre? Entonces recorrería
realizando la operación de regla de 3, 57,14 km por hora. Después de varias intervenciones de la empresa en el Ministerio de Transporte, se ha decidido construir una carretera que va del pueblo A 0, menos un tercio al pueblo B 25 sobre 2,8. Pues es el punto de trayecto se hace el conductor para distribuir los medicamentos, siguiendo la siguiente ecuación: 2x menos 3y menos 1 igual a 0. Para recuperar la inversión se debe construir un peaje que quede en la mitad del camino. ¿En cuál punto debe ubicarse el peaje? Entonces, como obtenemos la ecuación 2x menos 3y igual a menos 1, despejamos para saber en qué punto debe ubicarse el peaje para recuperar la inversión. Entonces quedaría menos 3y igual a menos 2x menos 1. Despejamos la y, dividimos por 3, queda igual que y es igual a 2x más 1 dividido en 3. Obtenemos que el peaje se deberá ubicar en el punto y igual a 2x más 1 sobre 3. Un cliente compró 3 rollos de dulce de menta y el periódico de la localidad. Si el periódico vale 5.000 y pagó 27.500 en total, ¿cuánto cuesta el rollo de dulce? ¿Qué ecuación se utiliza para resolver el problema? Plantee dicha ecuación. Resolver la ecuación, ¿cuánto le costó el rollo de dulce? Para la solución de este problema, entonces, planteamos la ecuación. 3 rollos, entonces sería 3x más 5, que sería el periódico, igual a 27, que fue lo que pagó en total. Entonces, queremos saber el precio de cada rollo. Ya tenemos la ecuación, entonces despejaríamos x aparte, números aparte. 3x igual a 27.500, que fue lo que pagó en total, menos 5.000 que le costó el periódico. Entonces quedaría 3x igual a 22.500, que fue lo que le costó en total los 3 rollos de dulce. Pero nos están preguntando que cuánto vale cada rollo de dulce, entonces despejamos la x. Dividimos por 3 y por 3, entonces quedaría x igual a 7.500. Quiere decir que el rollo de dulce le costó al cliente 7.500. Uno de los pisos de la sucursal tiene las siguientes dimensiones, entonces nos dan un rectángulo con la dimensión de uno de sus lados 3x más 2. Nos piden que hallar el valor desconocido de este lado y que cuál es la expresión algebraica para determinar el perímetro y el área de la figura. Entonces tenemos la dimensión que es 3x más 1. ¿Cómo la matemática vista en este curso se aplica a su vida cotidiana y a su formación como profesional? Entonces la matemática es muy importante porque se aplica en todos los diferentes campos de la vida cotidiana y profesional, ya que la matemática está reflejada cada día en nuestra vida. Es la que nos enseña a comprender y a conocer cada momento de ella. Cuando nos enfrentamos en problemas, sin lugar a duda, nos da confianza frente a muchas situaciones y nos ayuda a encontrar y tomar la mejor decisión. La mayoría de personas que ejercen una profesión tienen trabajos técnicos donde se requiere conocer de la matemática, por ejemplo, hacer cuentas, llevar contabilidad de una empresa, inventario para construir una casa. Si la matemática no existiera, algunas cosas como figuras que están dibujadas a nuestro alrededor, por ejemplo, los edificios, no estuvieran. Por eso esta área de matemática es fundamental tanto en nuestra vida cotidiana como también en nuestra formación como profesionales. Quiero culminar esta actividad final destacando la importancia de las matemáticas en nuestra vida diaria, ya que día a día nos la encontramos frente a ella. Sin ella no podríamos hacer la mayoría de nuestra rutina. Necesitamos las matemáticas constantemente en la escuela, en la oficina, cuando vamos a preparar un platillo, etc. Es muy necesaria para comprender y analizar la abundante información que nos llega en nuestro diario vivir. Muchas gracias por su atención.